No puede decir esto, Manín de Río. ¿Dónde salió esto? Se le escapó a Sotelo. Se le escapó. Sotelo, democrático, Sotelo. Esto, pip, pip, se va para Sin TV. Ponele que hagan hashtag. 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 Bueno, yo me siento obligado, sí, a hablar de algo que es para mí trascendente, que es para el país trascendente, por lo tanto, por eso me refiero. Se ha enajenado algo muy importante, se ha enajenado la soberanía nacional por 50 años, por 60 años, a través de la concesión, de la extensión de la concesión de los servicios portuarios a una empresa de nacionalidad belga que se llama Caton Natier. Uruguay fue catalogado siempre como un país muy dependiente de su puerto. Nació como nación por las luchas entre puertos. El puerto de Montevideo es entonces un emblema para el país. Y el puerto de Montevideo sigue siendo un gran proveedor de riqueza. Los servicios portuarios que se realizan son no tanto en relación a la magnitud, el tamaño de nuestro país, sino al tamaño que tiene la región, el intercambio que hay en la región. Pasa mucho de bienes y servicios, de bienes que se transitan por los servicios del puerto de Montevideo, que no son propiamente del tránsito de mercaderías uruguayas hacia o para Uruguay, importaciones o exportaciones, sino que son mercaderías de otros países que transitan, que utilizan el puerto de Montevideo en todo caso. Ese puerto era complicado. En la década del 90 ese puerto era complicado. Una ley del gobierno de la calle Padre, de alguna manera, encaminó las cosas en el puerto y lo sacó de aquello que era puerto sucio. Vamos a reconocer cosas también. La ley fue discutida, tuvo su problemática muy interesante, pero tenía algo de privatizadora, sí, porque la ANP dejaba de tener todas las que hacer en el servicio portuario, los iba concesionando, como en este caso, pero de alguna manera el puerto de Montevideo quedó en una situación más aprovechable para todos los operadores en términos de competencia entre operadores. Esa era la piedra fundamental que estaba planteada, que hubiera competencia entre los operadores, que la ANP no fuera el operador monopólico, sino que también hubiera empresas concesionarias, algunas de ellas en conjunción con la ANP, en la empresa mixta, carácter público-privado, ofreciendo los servicios portuarios en competencia. Quiere decir que cualquier empresa podía venir y usar los servicios del atraque, de los muelles, de la carga y descarga, de los contenedores. Son actividades fundamentales para el desarrollo de cualquier país. Resulta ser que ahora se extiende un contrato que regía por 10 años, se lo extiende por 50 años más a esa empresa cuyo contrato vencía ahora, pero se lo extiende. Bueno, lo que pasa es que va a haber un juicio, lo que pasa. Diciendo además, el gobierno diciendo que hizo esa contratación bajo amenaza, que la empresa iba a realizar un juicio contra el Estado, e incluso situaba el nivel de la demanda, 1.500 millones de dólares. Entonces yo digo, primero, la actividad portuaria es estratégica para el país. Es más estratégica ahora que lo que se lo fue siempre. La entrega
a una empresa en exclusividad implica monopolio. A una empresa extranjera le estamos dando el monopolio de una actividad estratégica nacional por 60 años. Ese monopolio implica que pueda operar y pueda disponer de las tarifas que ella quiera y pueda disponer de la operativa portuaria en tanto al reglamento de atraques que ella quiera. Es decir, se pone un reglamento de atraques, se lo incorpora al contrato y se establece que el operador tendrá derecho a aplicar ese reglamento de atraques. Quiere decir que cualquier otra empresa que esté en el puerto está sujeto a las determinaciones que tenga esta empresa. Aquí queda claro que hubo una interpelación. A veces decimos, los legisladores de nuestro querido Frente Amplio no están a la altura de las circunstancias en esto, en aquello, y yo quiero felicitar en este momento a los senadores del Frente Amplio por su exitosa y muy buena labor en la interpelación que realizaron. Creo que quedó absolutamente demostrado que aquí hay una situación reñida con la legalidad, reñida con los intereses nacionales económicos, y que fue realizada en estricto secreto a nivel presidencial, sin siquiera tener los estudios técnicos que se tenían que haber tenido, sin tener los estudios jurídicos previos que se tenían que haber tenido. Incluso era preceptivo que la Administración Nacional de Puertos, su directorio, emitiera un pronunciamiento previo a cualquier tipo de contratación de este tipo, y no se hizo. Quedó demostrado absolutamente, fehacientemente, que no se hizo. Se trata de un monopolio de hecho. Carlos, Porque antes de continuar, me sumo a las felicitaciones que vos decías en cuanto a la bancada del Frente Amplio, y si algo quedó demostrado fue el fuera de tono por parte del oficialismo, que se fue de mambo. Eso demostraba que la bancada del Frente Amplio estaba bien parada, bien posicionada y bien estudiado el tema. Gracias, Carlos. sí, el planteo puso muy nerviosos a los integrantes de la coalición de gobierno, y sí, quedó muy destemplada la vicepresidenta, claramente fuera de tono, fuera de sí, fuera de lugar. Las redes transmitieron su salida de tono, que no tiene más comentario que ese. Lo que yo digo es que aquí hay un tema de derecho. No se pueden hacer una extensión por 50 años, a lo máximo es por 50 años una concesión, ley votada en el 19, pero esa concesión, si es por 50 años, estaríamos en el 70, en el 50, y no de prorrogarla por más de tanto tiempo. Lo que se hizo fue prorrogar una concesión que se había otorgado en el 2001. De manera que lo que estamos en presencia es de una ilegalidad en términos de los plazos, que además la Constitución dice que no se pueden hacer contratos del Estado de tipo de concesión por más de 50 años. No lo digo yo, que no soy especialista en el tema, lo dice el doctor Lapeire. El doctor Lapeire sí es un especialista en el tema. Fue, además, que yo sepa, el hombre no es del Frente, seguramente, no sé qué partido tendrá, capaz que es independiente, pero estuvo en la administración de la Administración Nacional de Puertos entre el 2008 y 1998 y 2001. De manera que es un hombre que de eso sabe. Además, fue uno de los que estuvo en el Tratado de Río de la Plata.
Una de las personas que además tienen posgrado en La Haya, de Administración Portuaria. Es una persona que realmente sabe, y lo que dice es que nunca se pudo haber hecho una concesión por tanto tiempo, que es un monopolio jurídico y no se atreve a hablar, pero que en materia económica es un monopolio de hecho, y que hay un reglamento de amarres que está allí insertado al contrato, que le da a la empresa la potestad de decidir todo en materia, todas las decisiones que se tomen en materia portuaria. ¿Qué buque amarra? ¿Cuál no amarra? ¿En qué dique amarra? ¿Qué grúas utiliza? ¿Qué tarifas paga? Todo eso queda en manos de una empresa privada por tantos años. El presidente dijo que él había sido quien había en su entorno más cercano, con su entorno más cercano, operado con el contrato. No estaban enterados, quedó claro en la interpelación, ningún integrante de las bancadas de los partidos de coalición, ni el Partido Colorado, ni el Partido Nacional, ni el Partido Independiente. No estaba enterada la ANP, que era preceptivo que el directorio se expresara. Y se dijo ahí que el presidente dijo que él había sido, que se le había preguntado y él había dado su opinión, pero el presidente no es el directorio, el presidente no es la institución. Entonces, acá hay una inversión, se dice que se tenga en cuenta que es una inversión importante, 460 millones de dólares en 60 años. Para mí no es tan importante tampoco, se diluye bastante, ¿verdad? Si tenemos que ver en 60 años. ¿Y qué pasó? Que esa ley está ya aplicada de antemano, ya tiene de antemano aplicación todas las leyes de promoción de inversiones. Quiere decir que se estima que el 90% de esa inversión le será devuelta a la empresa inversora por la vía de no pagar impuestos. Quiere decir que toda esa inversión le saldrá gratis a la empresa por no pagar impuestos. Luego, la empresa ahora sí, al ser monopólica, evita que otras empresas estén operando en el puerto. Y acá tenemos presente que en el 2019 hubo una licitación y se presentó una empresa que se llama Montecón. Montecón entonces está pagando un canon en este momento de 2.780.000 anuales, de dólares anuales. Esa empresa, obviamente, si hay otra empresa que dice dónde van a amarrar los barcos y qué tarifas pagan y todo eso, esa empresa va a tener que cerrar. Y esa empresa sí puede hacer un juicio. Quiere decir que, así como están las cosas, además, la inversión verdadera son 250 millones de dólares que tiene que hacer el Estado uruguayo, que se compromete a hacer el Estado uruguayo, por dragar el canal de acceso al puerto. Y señores, el dragar el canal de acceso al puerto a 14 metros, tal como lo dice el contrato, a 14 metros, significa que tengamos que pedirle permiso, autorización a la Comisión Administradora del Río de la Plata, en la cual está el gobierno argentino, que puede o no puede aceptar dicha extensión del dragado. Ellos ya hicieron su dragado en otro canal que llega al puerto de Buenos Aires. Quiere decir que de todas maneras, así el gobierno argentino otorgue la autorización, estamos condicionados en cualquier otra negociación con Argentina. Es decir, por algo fue el presidente para allá. Sí, porque lo que no hay que olvidarse es la lucha de puertos que hay antagónica. Que hubo históricamente, que es antagónica, y que, bueno, ya todo el tránsito de la hidrovía, que se le llama, que son las mercaderías que vienen en barcazas por los ríos Paraná, sobre todo por el Paraná, que es importante, y que pueden ir al puerto de Buenos Aires o pueden venir al puerto de Montevideo. Y el gobierno uruguayo está condicionado a dragar
70 kilómetros del lecho del Río de la Plata. Ahí está. Es una inversión de 250.000 millones de dólares de una, por el dragado mismo, y tiene que tener además unos 30 o 40 millones de dólares anuales de mantenimiento de ese dragado. Usted sabe que todos sabemos que si se draga un río, un curso marítimo, más en estos lugares donde las afluencias de los ríos Paraná y Uruguay son grandes, inmediatamente se vuelve a llenar. Entonces hay que seguir dragando permanentemente. Así que la inversión para satisfacer la necesidad, la ganancia de esta empresa que va a operar en el puerto de Montevideo en forma monopólica, nosotros tenemos que hacer una inversión constante que va a parar a las arcas de esta empresa. El resultado, el producido de esa inversión, o sea que haya más buques transitando, va a parar a las arcas de esa empresa. Esto es un negocio como la FAP. Si yo hubiera tenido puerto, plata y puerto, me hago un puerto para mí. Hay que tener amigos. Ahí está, pero entonces además, un tratado así, tan secretamente urdido, ¿dónde está la transparencia? Y si no hay transparencia, la gente piensa mal, y es un tema socialmente admitido. Entonces, y eso no le conviene al país, por encima de cualquier cosa. Entonces, lo que tenemos que ver es que esa inversión, por las leyes de promoción ya anticipadamente aplicadas, va a volver a la empresa, que el Estado sí es el que tiene que invertir, que luego la otra empresa sí va a poder hacer un juicio, una demanda al Estado. Parece que entendieron que era precario la autorización hasta el 2029, tiene autorización Montecom de funcionar. No va a funcionar. ¿Te puedo hacer una corrección ahí? La otra empresa no, las otras, porque hay otras más pequeñas todavía que han dicho. Y hay otra más pequeña. Pequeña. Entonces, los daños y perjuicios que le pueden ocasionar a esas empresas pueden ocasionar demandas al Estado. Y la misma situación del dragado, si no se hace. Primero que hay multas enormes y muy perentorias si el dragado no se hace en tiempo y forma. Y segundo, que de repente no se puede hacer porque no hay autorización del gobierno argentino y tenemos que pagar, ¿qué juicio? Ahora sí, a Carton Natí, por no cumplir con el acuerdo. Aquí estamos muy mal con todo esto. Es desastroso para el gobierno nacional. ¿Y cómo queda entonces la fijación, la posición que se plantean los otros partidos? Porque es bastante risueño. La interpelación dicen que no, que le dan la confianza al ministro, ¿verdad? Eso es lo que hablan en la interpelación. Pero resulta ser que esa confianza después es relativa, porque, claro, si no le dan la confianza, el ministro cae. El presidente, ante una interpelación que termina no siendo atendible los planteamientos del ministro, no teniendo confianza en lo que se ha hecho por parte del Poder Ejecutivo, el ministro cae. Entonces, para evitar que cayera el ministro, colorados y cabildantes firman una moción que respaldan al ministro, pero están planteando que se cree una unidad reguladora de los servicios portuarios. Claro, si no quedaba todo en manos de esa empresa, todas las decisiones portuarias, incluso las tarifas. Y que para enajenar las acciones de Montecom, de Carton Natí, se requiere la autorización del Poder Ejecutivo. ¿Saben por qué? Porque inmediatamente del acuerdo, las acciones de Carton Natí en las bolsas, que se cotizan en bolsa, ascendieron, porque cualquiera va a decir, yo tengo acciones en una empresa que va a tener un monopolio en un puerto estratégico del Río de la Plata, esa empresa se va para arriba, mis acciones van a ser muy jugosas, pues bien, crece la demanda y crece la cotización de esas acciones. Y ya pasó. Pero estaba cantado que iba a ser así. Y ya ocurrió.
ocurrió, pero cantidades siderales, la estimación, como uno no quiere meter cifras de cotizaciones en bolsas que van y vienen, pero las estimaciones son de aumento del 200-300%. Entonces, por allí entonces incorporan dos cláusulas, las dos inviales, las dos para hacer perfilismo, las dos para quitarse la pata del lazo, nada más. Saludos a la bandera, porque, a ver, crear una unidad reguladora de servicios portuarios, después que en el contrato queda todo en manos todas las decisiones en manos de Caton-Nattier, yo no sé qué va a hacer la unidad reguladora, va asesorada del Poder Ejecutivo a decir, la tarifa portuaria tal debería ser tal otra, pero la fijó la empresa en tanto. Va a decir, el atraque de los buques tendría que tener otro reglamento, otra forma de proceder, pero no. Si lo fija Caton-Nattier, a menos que me digan que la unidad reguladora va a anular lo que se firmó en el acuerdo, en cuyo caso cae el acuerdo. Entonces, ¿dónde está el apoyo al ministro y a lo hecho cuando están planteando cosas que harían caer el acuerdo? Y la segunda cosa, que la enajenación de las acciones de Caton-Nattier requerirá aceptación del Poder Ejecutivo. Ya está linda lo de la locura. A una empresa internacional, transnacional en estos momentos, que cotiza en la bolsa de Nueva York, imagínense a los agentes de bolsa diciendo, no, un momentito, vamos a esperar a ver qué dice el gobierno de Estados Unidos ante la venta de esta acción de Caton-Nattier. Es una cosa insólita, un requerimiento totalmente inviable, que no tiene ni pie ni cabeza, que la empresa no lo va a aceptar, y si lo acepta, bueno, estaríamos hablando de que no hay acuerdo. Entonces, plantear algo así no viable, es para hacer perfilismo, nada más. Y queda entonces la vía judicial. Porque el pueblo uruguayo, yo pienso que tiene por delante defender sus derechos en todos los avasallamientos que haya en la LUC. Por lo tanto, vamos a estar siempre tratando de ver el contenido de esa ley, y avasallamiento de derecho en todo lo que es su posibilidad, su potencialidad económica a través de la actividad portuaria, que no vaya las enormes ganancias que se producen allí a manos de una empresa extranjera. Y eso tiene que ver entonces con que haya que accionar la vía judicial para ver si recomponer los derechos de la gente, recuperar el puerto para la ciudadanía que estuvo totalmente ajena a estas negociaciones secretas, y que y que la gente, bueno, tenemos nuestra oportunidad. Recuperemos los derechos de la gente avasallados por la LUC, y recuperemos el puerto de Montevideo avasallado por estos decretos, señores. Ni siquiera ley, que la ley requería mayoría especial, y la ley podría haber allanado algunas de las inconstitucionalidades que tiene estos decretos. No solo porque, perdóname Carlos, no solo porque necesitaba algunas mayorías especiales, sino porque además es la esencia del republicanismo que tanto se habla, es decir, discutamos entre todos en el Parlamento. No solo eso, sino que además no se discutió ni con sus aliados en el gobierno. Lo dijeron públicamente. Fue el herrerismo que cerrado hizo ese negocio. Es grave para la ciudadanía. Gobierna el Partido Nacional, y dentro del Partido Nacional gobierna el presidente muy aislado, muy solo en su núcleo muy cercano. Y Álvaro Delgado sale diciendo que la renuncia de Cardoso es para el bien del país. Lo ponen como un héroe, cuando en realidad por algo renuncia, ¿verdad? Por algo renuncia. Y no se va al hecho, sino que se va a decir qué gesto tuvo el hombre. Así es como nos están gobernando. Nos están tomando el pelo. Están tomando el pelo a la ciudadanía en muchas cosas. Y bueno, yo creo que es momento de nuestra accionar
no es para ahondar la brecha. Nuestro accionar es para justamente buscar acuerdos nacionales en temas fundamentales. Y si el puerto es estratégico, ¿por qué no buscamos un acuerdo y plantear lo que haya que plantear? Cada cual tiene su posición y está bien, pero busquemos un acuerdo nacional en la educación, en el puerto, pero no, lo que hacemos es ahondar la brecha. Yo hago lo que quiero y tú cállate la boca. Como diga, hasta literalmente lo están diciendo en el Parlamento. Lo están diciendo así, Justo al Boca. Justo se lo dicen al Boca. Mirá quién. Bueno. En realidad, ¿qué es lo que viene? Porque después de esta interpelación, en donde se desubica, se destempla el oficialismo, muestra fisuras, pero a su misma vez muestra fortaleza, así seguimos el camino a hacer lo que queremos. Se le caen los ministros, se le caen sus directores de ANCAP, se le caen directores de ANCAP, dije bien, sí, no, del puerto. Mirá que sacó a varios, el de Antel, sacó varios. Cuando se decía públicamente, ¿cuántas veces escuchaste, Carlitos Viera, que estábamos preparados para gobernar? Y es el despatarro de gente, es el despatarro. Es un caos, esto es un caos, pero hay una idea de avasallar. Pero lo que se está avasallando no es ni siquiera los partidos de oposición, que para el Partido Colorado quedó totalmente deshilachado, ¿verdad? Y eso hace que sea más fácil avasallarlo. Hablando del Partido Colorado, recordando eso, ¿qué pasó con Talvi? 3 meses, 4 meses para afuera. Por eso. No, lo de Talvi, lo de Uriarte, y ¡Uriarte! Ahora... Sí. Entonces, un ministro puede renunciar cuando hay discrepancias o cuando hay irregularidades, ¿de verdad? Distinto es cuando hay un acuerdo con el presidente y hay un pedido de renuncia por otros motivos o por razones personales. Pero si no median razones personales, si no median discrepancias, quedan las irregularidades. Entonces, digámoslo en esos términos, ¿dónde están las irregularidades? Bueno, busquemos. Y como salida, entonces, dicen, vamos a investigar las irregularidades en nuestro gobierno y en gobiernos anteriores, que tiene que ver los gobiernos anteriores con un... Sí, yo hice una compra de papel higiénico directa, muy mal, disparate de plata lo se gasta, pero no, vamos a impresionar a la Viera, que estuvo en la OPP en el 2005. Increíble. Increíble que lo diga. Es así, ¿no? Y además, bueno, que se justifique el ministro de las compras que realizó, bastante, por 800, cerca de 700, 800 millones de dólares, para promocionar la campaña turística de 2021, en que en ese periodo las fronteras estaban cerradas. ¿Qué campaña turística podíamos promocionar en ese periodo, además para ejercerla en ese periodo, la publicidad? A empresas, todavía contratando empresas que están investigadas por lavado de dinero, bueno, que explique el señor ministro. Yo creo que más corto y más sencillo la asunción de la propuesta de una comisión investigadora, que es tapar, me parece a mí, que es tapar un futuro presencia en la justicia por parte de él que tendría que haber ido a la justicia. Sí, además el ministro tenía ya antecedentes por los temas de las escuchas telefónicas que dieron lugar al procesamiento de 2 policías en Maldonado. La cuerda se corta por el lado más fino. Sí, pero se corta y salgo como si estuviera saltando la cuerda. Se desató, pero voy la nudo de vuelta y disparo y me voy para diputado, que tengo fueros. Esa es una presunción mía. Sí, no, claro, se está planteando de que va a defender su honor en diputado.
Diputados tiene fueros, qué gracioso. Tenemos un antecedente cercano también, ¿verdad? Sí, sí. Cosa que cuando hay que hacerle recuerdo a varios, a la población en general, que aquí hubo un vicepresidente de la República que tenía fuero, dejó los fueros para ir a la justicia. Sí, es cierto, es cierto. Y eso se lo pidió, De eso se lo no pidió la fue fuerza un héroe, política. no fue un héroe. Ahora este hombre es un héroe porque renuncia para que no haya problemas en la coalición, lo ponen como un héroe. Este, yo creo que así están las cosas. Bueno, el Partido Colorado tiene a Pérez Banchero por un lado en la trinchera, la 15 en una trinchera, Sanguinetti apareciendo detrás de la conferencia de prensa, hecha en su casa, qué raro, ¿no? Del ministro saliente. Bueno, hay un gran problema de quién asume, quién no asume, qué banca se deja, que la 15, que el foro ballista. Eso, el Partido Colorado, después de Valle y Ordóñez, que fue una gran figura nacional, un hombre admirable en muchos aspectos, que hizo avanzar la parte social, Entre otras el sobre puerto. todo de nuestro país, exactamente, todas las empresas públicas. Después de eso sabemos que se ha convertido en un partido autoritario. Acuérdense de la época de Pacheco, con los sectores muy autoritarios, y después el desbarranco en el periodo de Jorge Valle, el desbarranco económico que hubo en el periodo de Jorge Valle, 2001, la crisis fabulosa que tuvimos. Bueno, ese es el Partido Colorado. Lo que va quedando del Partido Colorado es una expresión muy, muy tenue, muy liviana. Yo creo que trató de ponerle otra cara este hombre que tuvo que renunciar. Talvi. Bueno, Talvi. Entonces, ahora yo diría que si alguien duda, que si algún votante del Partido Colorado no lo tiene claro, el que aquí está mandando es el Partido Nacional, y Cabildo Abierto haciendo perfilismo pero para sostener mientras tanto. El Partido Colorado está deshilachado, los votantes del Partido Colorado están dando la oportunidad a que gobierne el Partido Nacional, y dentro del Partido Nacional básicamente el presidente hace y deshace. Y yo voy a más de eso todavía. Si hay algunos, que hay muchos descontentos y no saber para dónde arrancar porque están descontentos, es cada día más, cada vez que avanza, cada vez que hay un ministro que cae, tratando de levantarlo como una gloria lo que hizo, cuando lo que fue una cosa mal hecha, mala vida y que no podía ser, y queda demostrado además. Yo digo que toda esa gente que anda en la vuelta, votantes de Cabildo también, que ahora se encuentran con algunas cosas que yo estuve leyendo antes de Cabildo Abierto, montones de cosas que están haciendo, lo más parecido, o mejor dicho, lo más parecido no, el vallismo verdadero se refleja hoy en el Frente Amplio, que tienen cabida. Ciertamente, sí. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, es tal cual, pero tenemos que... No pueden quedar no pueden quedar al descubierto, no pueden quedar desamparados. Y se va ¿y dónde va? Tienen que tener un lugar donde entrar. Estas cosas hay que evidenciarlas a la ciudadanía. La ciudadanía tiene que estar atenta a lo que está pasando, asociar unos hechos con otros y, bueno, y tratar de hacerse respetar. Tenemos que ver cómo hacemos para que la ciudadanía se haga respetar, porque hay mucho de engaño, como he tratado de decir en muchas oportunidades, mucho de engaño, muchas mentiras repetidas 10 veces, transformadas así en realidad por los medios de comunicación masivos. Y también hay hasta burla a la ciudadanía. Cuando se pintan hechos bochornosos, se los pintan como heroicos. Entonces, eso es una tomadura de pelo a la gente. Yo no me quiero olvidar de un coterráneo tuyo, por lo menos que ejerce tu profesión, el Lito Alfi, que quedó como un héroe, bueno, sí, porque decidió decir, bueno, ¿saben qué? Voy a renunciar a las prebendas. Perfecto.
es otro ejemplo bien típico de lo que está pasando.